Buenos días, ¿sí? Muy buenos días, bienvenidos a esta quinta cumbre mundial de la educación por la paz. Vamos a comenzar dándole paso al señor Eduardo, el señor rector de la Universidad de México de Inteligencia de la Educación. Pongamos atención, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Saludo con gran gusto a quienes están en la sesión virtual, la sesión presencial. Nos encontramos en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador para continuar con los trabajos inaugurales de la quinta cumbre mundial de educación por la paz, que tiene sede esta inauguración en Quito, Ecuador, para recorrer trabajos en todo el país en los próximos meses. Asimismo, en Perú, Chile, Colombia, Guatemala, para cerrar la cumbre el próximo 30 y 31 de octubre en México. Y bueno, para poder instalar esta sesión, le voy a pedir al doctor Rodrigo Ricaurte, director de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos Cónsules de Paz Mundial, que nos permita presentar a la mesa directiva de este día. Muchísimas gracias, distinguidos invitados, muy buenos días. Un cordial saludo de parte de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos Cónsules de Paz Mundial. Solicito, por favor, la presencia del señor Mohamed Ali Taleb Al-Jamal Qasim, subdirector general de los Emiratos Árabes Unidos de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos en la mesa directiva. De la misma manera, solicito la presencia del doctor Ricardo Bravo, director internacional de la República de Chile de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Solicito la presencia del señor vicepresidente ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, doctor Coronel Mariano Morales. Solicito por favor la presencia del señor coronel de Estado Mayor Lincoln Lutreras a la mesa directiva, por favor. Finalmente, solicito la presencia del señor jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Comandancia General del Ejército, teniente coronel Steven Morales. Un fuerte aplauso. Con esto iniciamos la quinta cumbre de educación mundial de educación por la paz. Le doy la palabra al doctor Eduardo Carrión Muñoz, CEO del corporativo Inteligencia Educa.com de la República de México. Permiso. Para comenzar con este magno evento, continuemos por favor y solicitamos a cabina el himno nacional de la República del Ecuador. Nos ponemos de pie.
Nacional de la República de México. Tomamos asiento, por favor. Muy buenos días, saludo nuevamente a todas y a todos ustedes a esta segunda sesión inaugural de la Quinta Cumbre Continental, ahora Mundial, de Educación por la Paz, que nació hace 10 años con el objetivo de reunir a líderes globales de diferentes partes, sí, global del mundo, pero de diferentes partes y escenas que no solamente tenían que ver con lo geopolítico, sino con lo social, lo cultural, lo artístico, lo de investigación, lo de la educación, lo que están haciendo en el día a día las organizaciones, las instituciones. Y nació con el surgimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Y estas cumbres nacieron con un ejercicio como el que ustedes están viendo en las pantallas, que fue un ejercicio de ir a las escuelas, de hacer foros, de hacer paneles, y fueron más de 70 actividades en un lapso de 45 días seguidos, porque nos tomamos a la tarea de escuchar, de recorrer diferentes partes de México y Latinoamérica, y que en estos meses y semanas pudiéramos escuchar a los jóvenes, escuchar las voces de los niños, escuchar a los alcaldes, a los empresarios, de saber qué es lo que pensaban cuando se hablaba de sostenibilidad. Y hoy lo digo, estamos a unos años del cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Y en México solo el 8% de la población sabe que existe la agenda, y de ese 8% es una mínima de las personas que están accionando a favor del 2030. ¿Y por qué lo digo con esta preocupación? Porque en los lugares donde nos reunimos, como en estas cumbres, donde escuchamos a los líderes de opinión y donde escuchamos a los diferentes sectores, pareciera que somos los mismos haciendo para que las cosas sucedan. Y por eso bajamos en ese momento a la capacitación, llegamos a los jóvenes con un programa que se llama Youth Awards 2030, que se convirtió en la presea del 2020 al 2023 más importante de reconocimiento juvenil, acreditada por el Pacto Global de Naciones Unidas. Recorrimos los congresos o parlamentos de México para este tipo de actividades y acciones. Y entonces, justamente, ¿qué buscábamos con esto? No solo el reconocimiento de los jóvenes, sino la motivación para que su lucha o su causa juvenil durara el mayor tiempo posible encendido. Es decir, que esta llama, que esta mecha que nos hace jóvenes, cuando todos pasamos por esa edad, pudiera permanecer el mayor tiempo encendido
para que estos sueños y muchos de los jóvenes que tenían la idea de abrir una microempresa se hicieran verdaderos empresarios aplicando los 10 principios del Pacto Global, o que una idea de cuidado al planeta se pudiera mantener vigente para poder llevar esta idea a un proyecto sostenible de alto nivel y poder apostarle a los recursos y fondos internacionales. Y lo hicimos así. Este fue el primer evento, el que ustedes están viendo fue con los niños, y literal cruzamos cielo, mar y tierra para poder lograr en poquitos días lo que pretendíamos. Pretendíamos una estadística. En esta estadística descubrimos que cuando se hablaba de educación para la paz, escuchábamos a los pueblos, y en general lo hacíamos con las primeras infancias y juventudes, porque ahí era donde queríamos descubrir el problema de que este niño de 10 años, ¿qué edad iba a tener en el 2030? 15 años después iba a tener 25 años, y cómo iba a ser ese niño de 10 años a los 25. ¿Y qué pasaba con los niños de 5 en 15 años después que tuvieran 20? Entonces es un proyecto que nació en el 2015 y que nos ha permitido escuchar a cientos y a miles y miles de personas a lo largo y ancho del planeta, con el único objetivo de generar una estadística clara y certera de cómo se puede generar la sostenibilidad. Escuchamos, hicimos muchos foros académicos con todo el tema del que ya hablaba ayer, de educación por la paz. ¿Y qué nos decían los profesores? ¿Qué estaba pasando antes de la pandemia? Porque todo esto que ustedes están viendo sucedió entre el 18 y el 2020. Justo el último evento se realizó un día antes del cierre global por el tema de la pandemia, el famoso marzo 2020. Y para nosotros estas actividades fueron fundamentales. Hay otras actividades que surgieron en la pandemia cuando todos nos conectamos a la internet, y lo que sucedió después en estos años con estos encuentros donde escuchamos a los líderes, donde a través de la academia y el modelo de inteligencia educa.com estamos escuchando qué piensan los estudiantes, y tenemos, gracias a Dios y a la fortuna de nuestra institución, este móvil es de... Alguien llama. Listo. Tenemos en Inteligencia Educa estudiantes de diferentes partes del mundo, de todo el planeta, 40 países, los 5 continentes, en todos los idiomas. ¿Y qué permite esto ahora desde la academia? Y es hacia allá donde vamos para poder, los estoy contextualizando de la pretensión de estos minutos que me dan la oportunidad de compartir. Al escuchar a los estudiantes nos dimos cuenta, primero, que el proceso latinoamericano en educación estaba obsoleto. Antes del 2020 se hablaba de la educación está obsoleta para Latinoamérica. Los métodos de evaluar a los alumnos del 1 al 10 y medir sus inteligencias del 1 al 10 está obsoleto, cuando el mundo de competencias, toda Europa nos venía diciendo hay que trabajar sobre competencias, sobre proyectos, sobre habilidades, y sobre habilidades del pensamiento, venían las tendencias neurocognitivas. Y entonces Inteligencia Educa, a través de ese libro que ustedes ven al centro, que es nuestro modelo de inteligencia educa.com, es el modelo con el que todos nuestros estudiantes aprenden, y que es un modelo basado en el proceso de inteligencias múltiples que Howard Gardner manifestó cuando él dijo: el ser humano aprende de 8 maneras distintas. Después él mismo corrige su teoría y le mete una máscara a la parte espiritual, y llega Inteligencia Educa en el 2015, y decimos son 10 inteligencias, porque falta la inteligencia de cómo aprendes y cómo enseñas. Y esa es la Inteligencia Educa, y por eso nuestra institución es inteligenciaeduca.com. Entonces nosotros creemos que en este mundo que ahora está digitalizado y globalizado a través de las diferentes tendencias, el proceso de enseñanza y formación digital es fundamental, pero ¿qué hacemos desde la digitalización y esta formación ahora que nos permite tener alumnos de todas partes y hacerlos sentir dentro de una comunidad y no dentro de una plataforma? El día de ayer que tuvimos la oportunidad de egresar al primer grupo de estudiantes de la certificación en manejo y defensa de los derechos humanos con enfoque en Neuroimpact System, que fue, además lo tengo que decir y lo reconozco públicamente, fue una idea del doctor Rodrigo Ricaurte. Él, aún estando en Estados Unidos, desde allá estaba la idea de
qué podemos hacer para no solamente profesionalizar en derechos humanos, sino darles las últimas tendencias de la neurocognición a los militares. Porque pasaba lo mismo en el tema de las Fuerzas Armadas, era un mismo problema quizá que hay en el proceso educativo. No se trataba solamente de planes obsoletos de educación, se trataba de cómo estaba la salud mental de estudiantes, maestros, padres de familia y todos los que influyen en la educación, que son gobiernos, empresas y ciudadanía. Entonces, cuando se desarrolla el método Neuro-Impact System, neuro, cerebro, cognición, impact, legado y acción, y el system, estrategia o ruta para poder lograr el objetivo de manera estratégica. Cuando logramos el método y en su idea de vamos a formar a las fuerzas militares de Ecuador con esta nueva tendencia neuro, con esta nueva manera, con tecnología, con plataformas, y ustedes han sido un gran ejemplo no solamente para su país, sino para el mundo entero, porque gracias al impacto que la Comisión Latinoamericana tiene en todo el mundo, siempre se habla de la formación que se está dando en el Ecuador. Y por eso celebramos este día. Y que cuando se habla de educación por la paz, va más allá solamente de hacer encuentros, sino estamos formando en todos los niveles. Y estos videos que les compartí es cómo surge esta idea y cómo llevamos esto hoy a las aulas de las universidades del mundo, cómo llevamos esta idea a los diferentes sectores hoy con las fuerzas militares, pero en Guatemala con otros grupos, pero en Colombia con otros grupos, en el Perú, Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos, México, y cómo lo hacemos en Europa, cómo funcionan las plataformas del otro lado. Y nada, quiero darle la bienvenida a algunos compañeros que ya se encuentran conectados para contestar la pregunta: ¿por qué es importante educar para la paz en tiempos tan convulsos para el mundo y para el planeta? Y que la paz no sea solamente una utopía. Quiero darle la bienvenida, y aquí los tengo a mis compañeros. Quisiera iniciar con el maestro Néstor Ríos Cardosa. Él está en Punta Arenas, Chile, y bueno, querido Néstor, ya estamos en vivo. Si pudieras apoyarnos ahí abriendo tu micrófono y contestando la pregunta: ¿por qué es importante educar para la paz en tiempos tan convulsos para el planeta? Bienvenido a la cumbre. Saludo a todos los presentes en la asamblea, saludo al doctor Eduardo Carrión en particular por abrir este espacio y en un tema tan importante históricamente, no solamente con la historia, sino que también con la actualidad, porque los jóvenes son los mandatados, como muy bien lo dijo en su discurso, a hacer que este proceso sea lo más amplio posible. Nosotros, como liceo público en Magallanes, Punta Arenas, en la República de Chile, tuvimos y tenemos un legado significativo, que es Gabriela Mistral, quien fue directora de este establecimiento y además premio Nobel, y quien ella nos dijo hace casi un siglo atrás que la paz se construye solamente a través de los jóvenes. Al sembrar la semilla en los jóvenes y a través de esta semilla cultivar la justicia social y el respeto mutuo, por supuesto que vamos a ayudar a formar líderes para que se propague en las comunidades que cada uno de estos jóvenes se logren insertar. Creemos que de esa manera, a través de estos jóvenes, la paz se puede instalar de una manera mucho más colectiva, mucho más amplia y más perdurable en el tiempo. Muchísimas gracias. Quisiera que le brindáramos un gran aplauso al director Néstor Ríos Cardosa, director del Liceo Sarah Brown de Punta Arenas, allá en Magallanes. Bienvenido. Quisiera también, ahora vámonos a Bolivia, con el doctor David Ocampo Eizaguirre, investigador, un hombre de la academia. ¿Qué nos dices, doctor David Ocampo? ¿Por qué es importante hablar de educación por la paz y educar para la paz en tiempos tan convulsos para el planeta? Muy buenos días, apreciado doctor Eduardo,
Buenos días a todos los distinguidos presentes que nos acompañan en esta cumbre continental, en todo caso la quinta versión de la Cumbre Continental de Educación por la Paz. Es un honor inmenso compartir este espacio con tan valiosas voces y mentes comprometidas con la construcción de un futuro más justo y pacífico. Agradezco sinceramente la invitación a participar en este espacio y poder abordar un tema tan crucial y urgente como la importancia de educar para la paz en tiempos convulsos. Permítanme iniciar esta intervención contextualizando el panorama que hoy nos rodea desde Bolivia, desde Potosí, desde el corazón de Bolivia. Observamos con mucha preocupación, pero también con una férrea convicción cómo el mundo en la actualidad se encuentra inmerso en una especie de desafíos sin precedentes. No solo hablamos de conflictos entre naciones, sino también hablamos de las transiciones sociales, políticas, económicas, ambientales, que sin duda tienen una influencia directa en nuestras sociedades. Y es precisamente en este escenario donde la educación para la paz emerge no solo como una opción loable, sino como una necesidad impostergable y una estrategia fundamental para nuestra supervivencia como humanidad. Entonces, pues no es un lujo, no es un ideal utópico. Por el contrario, consideramos que es una herramienta transformadora la que disponemos para, diríamos, desmantelar las raíces de la violencia y sembrar semillas de la convivencia. Entonces, cuando hablamos de educar para la paz, no nos referimos únicamente a evitar conflictos sociales, sino también vamos más allá. Se trata de formar ciudadanos críticos, empáticos y responsables, capaces de comprender la complejidad de los conflictos, desarrollar la empatía y el respeto por la diversidad, fomentar el pensamiento crítico y la resistencia a la manipulación y, por supuesto, promover la resolución pacífica de conflictos, lo que llamamos la cultura de paz. Además de incentivar la participación de una ciudadanía activa y transformadora. Entonces, estimados presentes, sin duda, esta educación por la paz, como lo planteaba nuestro apreciado doctor Eduardo Carrión, es una tarea monumental, pero la recompensa es invaluable. La educación para la paz es una inversión sin duda a mediano y a largo plazo que rinde dividendos en forma de sociedades más resilientes, cohesionadas y equitativas. Consideramos desde Bolivia que es la única vía para romper ciclos de violencia que se transmiten muchas veces de generación en generación. Quiero enfatizar que esta educación no es exclusiva del aula, sino diríamos que complementa al trabajo de aula que realizamos. Si bien la escuela, la universidad, los institutos cumplen un rol fundamental, la educación para la paz debe ser un compromiso colectivo que involucre a las familias, las comunidades, las instituciones, las Fuerzas Armadas, la policía, los medios de comunicación y por supuesto la sociedad civil. Y aquí juegan un papel importante nuestros gobiernos.
Necesitamos entonces currículos que integren estos principios, pero también espacios de diálogo en nuestros hogares, mensajes constructivos en nuestros medios de comunicación y políticas públicas que promuevan la equidad y la justicia. Em, para terminar, en estos tiempos convulsos, estimados presentes, que están de manera virtual, pero también de manera presencial en esta quinta versión de lo que es eh, el Congreso de la Educación por la Paz. Sin duda, la educación para la paz es nuestra mejor defensa. Es la luz que puede disipar la oscuridad de la violencia y el odio. Es la esperanza de que podamos construir un futuro donde la dignidad humana prevalezca, donde el respeto sea la norma y donde la paz no solo sea una aspiración, sino una realidad palpable. Creemos que esta reflexión con un llamado a la acción, que esta cumbre continental no sea solo un espacio de diálogo, sino sea un espacio catalizador para implementar programas, proyectos que permitan fortalecer iniciativas y redoblar, sin duda, esfuerzos en la educación para la paz, en cada rincón de nuestro continente y en cada rincón de nuestro planeta. Es tiempo de sembrar la paz, y la educación es el arado que necesitamos. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Así es, fíjense que lo decíamos ayer, que el concepto de paz no tiene que venir asociado al de guerra. Y en el colectivo, cuando le preguntas a la gente qué es la paz, pues te dicen que es la ausencia de la guerra. Y entonces, ¿cómo podemos generarle un concepto a la paz sin que esté por medio del conflicto? Quisiera presentarles a un amigo y compañero de estos esfuerzos del Perú. Él se llama David Asensio y todo su expertise está relacionado a la inteligencia artificial, a las nuevas tendencias, a la capacitación, a la formación de gobiernos, empresas, política y todo que tiene que ver con la nueva tendencia de tecnologías y digitalización. David, ¿por qué es importante educar para la paz? Y te lo pregunto en el enfoque en el que tú te desenvuelves. Bienvenido a la cumbre. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo a la mesa directiva y a todos los asistentes allá en Ecuador. Un país que los quiero mucho. Yo he desarrollado muchas actividades allá y como dice Eduardo, creo que la importancia de educar en este siglo XXI es una misión fundamental, en el cual nosotros vivimos un mundo interconectado, cada vez más diverso y constante. Tenemos una transformación donde los conflictos sociales y culturales en temas ambientales y digitales son cada vez más fuertes. Educar para la paz no solo nos obliga a formarnos como ciudadanos con valores, y creo que esto comienza desde la casa, los valores desde ahí, desde el hogar, para formar habilidades y actitudes que promuevan el respeto, la empatía y la justicia. La tolerancia y el diálogo. La educación clave para construir sociedades justas e inclusivas, lo había mencionado casi en estos minutos. Ser resilientes y capaces de prevenir la violencia, resolver conflictos de manera pacífica, que en estos tiempos es muy difícil. Estamos viendo la realidad que está pasando en el mundo. Trabajar por un futuro sostenible para todos. Y en lo personal, educar para la paz para el siglo XXI debe ser un compromiso de todos, éticos, para las futuras generaciones, que un mundo marcado por la polarización y la desinformación y la violencia de múltiples formas, promover una educación basada en respeto, que es lo más importante. La empatía y la convivencia pacífica es sembrar esperanza en los diferentes lugares del mundo, contribuir con la ciudadanía y ser consciente de cada acto, desde la misión, desde la empresa, desde el gobierno,
desde la política. Educar para la paz no es solamente un ideal, sino también debería ser una estrategia planteada para el desarrollo sostenible de los gobiernos, que esto trascienda y que masifique, implique diseñar políticas públicas, programas educativos, como lo que está haciendo Eduardo. Creo que este es el pilar para poder embarcarnos nosotros todos en querer que esto perdure para ponte las bases y las acciones institucionales que se fortalezcan en la cultura democrática, tener una inclusión social y la resolución de violencia y no de conflictos. Educar para la paz en estos tiempos del siglo XXI es garantizar la armonía y el progreso colectivo del mañana, y está en cada uno de nosotros. Eduardo, gracias por la participación, y a todos ustedes. Creo que tenemos una gran misión. Creo que velar por el futuro del mañana. Muchísimas gracias, efectivamente. Y es hablar con todas las esferas. Les voy a contar una historia que en el año 2018 creamos con con la persona que les voy a presentar a continuación, que se llama Jorge Hernán Betancourt. El doctor Jorge Hernán Betancourt es un gran investigador colombiano, pero fue uno de los iniciadores y fundadores. Cuando yo le presento este modelo, este libro, él y otro compañero dicen: ¿y si hacemos una universidad? Y yo decía: ¿y qué vamos a impartir? Y ellos decían: educación para la paz. Y se crea la primera licenciatura en educación para la paz, la maestría en educación para la paz y el doctorado en educación para la paz. Y nos ha llevado 6 años que el gobierno en mi país autorice un plan de estudios para la paz, porque no hay un antecedente, como en el derecho sería una jurisprudencia, de qué es educar para la paz. Y eso nos llevó a realizar diferentes foros con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, para crear primero la Cátedra para la Paz y la Felicidad del Ser Humano Integral. Se llevó a la Asamblea, votaron todos los diputados a favor, pero no hubo una continuidad del Estado para la implementación de una ley que está aprobada y que nosotros lo hicimos en una licenciatura, maestría, doctorado y hoy un postdoctorado. Y quien estuvo detrás de la confección y desarrollo de todo esto es el doctor Jorge Hernán Betancourt, y quiero darle la bienvenida a esta cumbre. Bienvenido. Muy buenos días. Antes de cualquier asunto, perdónenme, voy a romper el protocolo. Eduardo, es increíble todo lo que ha pasado y el punto al que has llevado este asunto y hasta dónde hemos podido transitar, pensar hoy, educar, llegar a la conciencia y al espíritu de cada ser humano de una manera distinta. Es posible otro mundo, un mundo muy diferente. Es posible hablar de justicia, es posible hablar de equidad, es posible hablar de pueblos latinoamericanos que trabajen de manera conjunta en función de lo que los configura como eso, como lo que son, que hagan cultura alrededor de la educación. Ahora sí, un cordial saludo a la mesa directiva, a quienes me acompañan en este enlace y en esta conversación a través de esta plataforma Zoom. Y un saludo muy, muy especial a todos los asistentes a este evento. Voy a tratar de darte de una manera concisa, para ser cuidadoso y respetuoso con el tiempo, mi perspectiva sobre por qué educar para la paz en tiempos como los nuestros. Parecieran que son tiempos extremadamente convulsos, y por supuesto que lo son. Pero si revisamos en la historia, los seres humanos definitivamente hemos estado sometidos a los asuntos más atroces. Ya no se trata solo de pensar la paz como ausencia de la guerra, se trata de pensar la paz como el desarrollo de habilidades para la convivencia. Insisto, si este es un tiempo fuerte,
pero revisamos la historia, venimos de una serie de conflictos que necesitan habilidades entre nosotros para la convivencia. Desde esas habilidades podríamos hablar de una transformación de la cultura de la violencia para que instalemos lenta y profundamente como acción política verdadera una cultura de paz. Y así podríamos hablar de esa utopía que ya no es solo de un discurso, de una posición política, sino que se trata de un discurso de la verdad, por la justicia, por la equidad, por la participación ciudadana, por la resiliencia ante la diversidad. Educar para la paz en tiempos como los nuestros, Eduardo y asistentes, es construir de manera conjunta sociedades resilientes y pacíficas, donde se priorice el diálogo, la empatía, la resolución pacífica de conflictos, en vez de propiciar aún más con aquello que emerge de nosotros con tanta facilidad, la violencia. Es domar lo que parece que nos acompaña del instinto con una educación que ayuda a deconstruir patrones de pensamiento violentos y por tanto una educación que nos permita construir culturas de paz y hacerlo desde tempranas edades. Por eso era muy importante que recordaras. Hablamos de una licenciatura para la paz, luego hablamos de una maestría, de un doctorado y hoy vamos por un postdoctorado. Todos, todos programas que promueven la justicia social, pero lo más importante, que trabajan, promueven y están convencidos de que los derechos humanos son la clave para que encontremos el camino verdadero para vivir de una manera mucho más planetaria, más de acuerdo con la naturaleza, más de acuerdo con lo que nos rodea y fundamentalmente más de la mano con quienes nos rodean. Un saludo profundo de respeto para todos mis hermanos latinoamericanos y para ti hoy y siempre, Eduardo Carreón, un abrazo profundo de admiración, respeto y sobre todo cariño por lo que haces y por lo que nos propones a los educadores del continente latinoamericano. Abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias por permitirme compartir. Muchas gracias, doctor Jorge, quien además es el director de posgrados de nuestra institución. Quiero que nos vayamos a Argentina y quiero presentarles a la doctora Graciela de Otto. Doctora Graciela, bienvenida a esta cumbre. ¿Por qué es importante educar para la paz? Buenos días, muchísimas gracias, doctor Carreón, por esta invitación. Agradecimiento también con los asambleístas y todos los asistentes y muchas gracias por compartir este panel tan interesante con gente que sabe tanto sobre la educación para la paz. En tiempos convulsos, educar para la paz es mucho más que una tarea pedagógica. Yo lo miro desde el lado de que es un acto de liderazgo transformacional. ¿Por qué? Porque no se trata de transmitir contenidos solamente sobre derechos humanos, convivencia, cultura de paz. Se trata de que podamos inspirar un cambio profundo de conciencia, de cultivar la capacidad de ver al otro no como una amenaza, sino como un igual con dignidad y valor y que tiene que tener el mismo respeto que nosotros pretendemos recibir. El liderazgo transformacional no impone, moviliza, no adoctrina, despierta y en ese contexto educativo, si lo aplicamos, significa que vamos a poder formar personas con pensamiento crítico, con sensibilidad social, capaces de actuar éticamente en este medio tan complejo de guerras, líderes que tienen un discurso más violento, de problemas con la diversidad del género, del cambio climático, etcétera, etcétera. Educar para la paz implica entonces formar líderes que sepan construir puentes en medio de todos estos muros que estábamos hablando recién, que abracen la diversidad como si fuese una fortaleza y que se comprometan con la justicia como un camino hacia la reconciliación. En estos tiempos donde el ruido de la violencia parece ensordecerlo todo, educar para la paz es generar una melodía armónica
que tenga como arquitectura la cultura de la paz y que sea el liderazgo transformacional su fuerza motriz, porque así vamos a poder tener escuelas que dialogan, docentes que escuchen e instituciones que cuidan. Desde ya, muchísimas gracias a todos por la invitación y por escucharme. Muchísimas gracias, doctora Graciela de Otto, desde Argentina. Bienvenida. Vámonos a la Universidad de Panamá. Y en la Universidad de Panamá nos recibe la doctora Benicia. Ya estás allá, doctora, ¿verdad? Sí, La doctora Benicia Chang. Bienvenida a la cumbre. ¿Por qué importante para educar para la paz? buenas tardes a todos y todas. Les saludo desde la Universidad de Panamá. Educar para la paz en tiempos convulsos, muchos lo ven como un ideal. Ha dicho Audrey Azoulay, si el odio empieza en las palabras, la paz empieza con la educación. Es por ello que tenemos que darle las herramientas necesarias a los jóvenes estudiantes para que se fortalezcan en educación. Esa educación debe estar basada en valores, en principios, hacerla de una manera holística. Hoy vivimos en un mundo marcado por los conflictos armados y sociales. Mi país en este momento enfrenta una gran crisis social desde hace ya más de 2 meses. Sin embargo, la educación, en este caso representada por las universidades y por las escuelas, han entrado en crisis debido al paro, a la huelga que se mantiene. No obstante, hemos tenido que superar todo esto porque incluso la protesta ha sido judicializada. ¿Cómo ven los estudiantes esto que pasa en el escenario? Entonces, luchar contra no solamente los conflictos armados, sino también educar para enfrentar esos conflictos sociales en escenarios que vamos a ver que están polarizados, en donde va a haber proliferación de discursos y retóricas de odio, en medio de grandes y graves violaciones en materia de derechos humanos, en donde las imposiciones son la nota común y características de muchos gobiernos, en donde la dependencia juega un papel importante en nuestros gobiernos y en nuestras economías. Entonces, señores, se hace necesario que revisemos nuestras agendas y que la enseñanza, repito, holística, sinérgica con los objetivos de desarrollo sostenible, alcance su plenitud. Es un deber de cada uno de nosotros, desde la academia, luchar para que esto pueda darse y consolidarse. Así entonces, la educación es la única herramienta que logra que se generen esas transformaciones, esos cambios culturales que necesitamos, que se implemente esa cultura de paz, que exista empatía para fortalecer sobre todo la dignidad humana y que a través del pensamiento crítico logremos avanzar con el compromiso claro que se deben y debemos seguir educándonos para la búsqueda de soluciones de una manera pacífica. Además, contribuir para enfrentar todos estos flagelos en la región, especialmente la lucha contra la corrupción. Desde ese punto de vista, nosotros podemos hablar de esa fortaleza que necesitamos como ser humano para un futuro mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Un saludo hasta la Universidad de Panamá. La doctora ocupó una palabra muy interesante y es crisis. La crisis genera un conflicto en estado natural, en la neuro del ser. La palabra crisis genera crisis en su naturaleza. Y tenemos un gran desafío para enfrentar la crisis. Y más adelante vamos a ver algo que se llama historia en guerra. Quiero presentarles, para ir cerrando nuestra sesión de invitados, al maestro Cristian Vélez. Él ahora está en México, pero si no me equivoco, es ecuatoriano. Maestro, bienvenido a esta cumbre en tu país. Gracias, muchas gracias, doctor Eduardo. Es un honor para mí estar uniendo esta parte tan importante, dos países que amo mucho, tanto Ecuador, que me vio nacer, mi país,
y como este hermoso país que es México, con este ambiente tan particular, tan hermanados a través de muchas circunstancias y muchas historias en común. Soy el psicólogo Cristian Vélez y es un honor para mí compartir esta presencia aquí. Un saludo a los invitados, a la mesa directiva, a ti Eduardo, muchas gracias también. Y hoy tenemos la necesidad de educar por la paz. Creo que son tiempos, como todos hemos conversado, convulsos. Actualmente es una época marcada por la incertidumbre, el miedo, la polarización, el sufrimiento y también las guerras el día de hoy. Educar por la paz no es simplemente enseñar a portarnos bien o a no ser violentos. Creo que es una labor profunda, transformadora, estructural y que significa reconfigurar los marcos mentales y emocionales desde donde comprendemos la convivencia, el conflicto y la justicia. Para ser más claro, desde la psicología, las creencias, actitudes y valores se moldean a partir de las experiencias cotidianas y las narrativas colectivas. Entonces, es muy importante el día de hoy no confundir paz con silencio. La paz no es callar las injusticias, la paz es darles voz. La paz no es ausencia de conflicto, sino presencia activa de justicia, de equidad, de escucha. Educar para la paz en contextos de violencia estructural como los que vivimos en Latinoamérica y el mundo exige una postura política, ética y psicológica. Exige cambiar los modelos autoritarios por modelos más colaborativos. Exige sanar el trauma transgeneracional. Exige cuestionar también muchos privilegios. Porque cada acto de respeto, cada gesto de empatía, cada conversación construye el puente hacia un mundo más humano. Muchas gracias por esta parte importante para compartir este significado en esta cumbre mundial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, maestro Cristian. La verdad es que fue puntual en diferentes conceptos y justo ¿qué permite este compartimento? Que los conceptos ya establecidos puedan romper cierta barrera y generarnos las mayores cantidades de dudas. Cuando se generan dudas en estos encuentros, entonces estamos cumpliendo el objetivo, que es llevar a la neuro al siguiente nivel. Cerramos, bueno, antes de pasar vámonos a Colombia con la maestra Linda Carrascal. ¿Cómo estás, maestra? Bienvenida a la cumbre. Bueno, gracias por este espacio. Realmente es de mucho provecho. Soy Linda Carrascal, soy de Colombia y pues escuchando cada uno de mis compañeros que estamos aquí de manera virtual y saludando también los que están presentes, podemos decir de que estamos viviendo hoy por hoy un momento de conflicto, de crisis, de desigualdad y de violencia, pero que eso no nos debe de llevar como que a ese stop, como que a esa barrera, sino desprendiendo de eso y mirar las acciones de transformaciones que hacemos cada uno de nosotros, mirar una acción poderosa que hoy la estamos tratando como es la educación. Con la educación podemos hacer grandes transformaciones, porque es la única herramienta que nos puede ayudar a nosotros salir de esto. Además, en mi experiencia como directora de la Fundación Transformemos el Mundo y liderando varios programas en los cuales vamos a las escuelas y aportamos a los jóvenes, a los niños, cómo es la convivencia ciudadana, la participación ciudadana. Es necesario que nuestros niños aprendan a la convivencia y que conozcan muchísimo más de cómo proyectarse en este mundo para que haya grandes transformaciones. Podemos decir de que básicamente educar es que nos vean nuestro actuar, es que vean a nosotros, como hoy estamos como líderes aquí reunidos, nos vean como ejemplo. De esa manera podemos transformar grandes naciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Linda Carrascal, desde Colombia. Quiero compartirles un material audiovisual que se creó en el 2022.
Y después de ver este material audiovisual, vamos a ir con el doctor Manuel J. Bernal Sánchez. Esto se llama Una historia en guerra, y quizá por lo que ha pasado en estos últimos 2 años, 3 años, valdría la pena complementar y actualizar este material. Pero si en cabina estamos listos, vamos a ver. ¿Podemos iniciarlo, por favor? ¿Podemos repetirlo, por favor? Al inicio, por favor. Ni privado, es un... Listo. Esto se presentó en la tercera cumbre continental. Esto es una historia en guerra. Y entonces sí es importante hablar para la paz, porque mientras queremos educar para la paz, hay países que en este momento están entrenando a las niñas y a los niños al uso de armas. Y mientras se está educando para la guerra, es necesario que haya una contraparte educando para la paz en todos los niveles, no solo en la academia, y en una educación para la paz que venga desde la asamblea. Por eso celebro este recinto. Y doctor Manuel J. Bernal, presidente del Claustro Doctoral por la Paz, la pregunta, la importancia de poder educar para la paz y cómo desde el claustro y desde nuestra institución lo hemos venido haciendo. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Carreón Muñoz. Un saludo muy especial para las autoridades militares, para los compañeros panelistas y para todos los que están siguiendo esta importante transmisión en el día de hoy. Escuchando a los diferentes compañeros, yo como educador de vieja data, pienso que para mí lo más importante en educar para la paz en este tiempo tan convulsionado sería empezar por capacitar, por hacer tomar conciencia a los educadores del trabajo que se debe desarrollar en las diferentes escuelas, en todos los niveles, desde la preescolaridad hasta la misma educación superior. Mucho se ha hablado sobre qué significa la paz y también existe mucha literatura al respecto. Pero consideramos que estos encuentros nos dan la oportunidad de oxigenar este concepto tan valioso y no convertirlo en una literatura constante, sino en una praxis absoluta para que sea más fácil y más importante de llevar a cabo. Considero que el problema radica en la carencia absoluta de líderes que vive el mundo en general. No tenemos líderes y al no existir líderes, pues hay una carencia absoluta de justicia social, de paz y de tranquilidad. Son muy poquitos los países, demasiado poquitos los que viven felices en paz y con una absoluta tranquilidad.
ellos gozan con unos buenos líderes. Y sería la paz y la justicia a través de la educación formal y no formal, donde se podría nutrir una nueva generación de líderes, no solamente a nivel nacional, sino mundial. Aquí vendría mi primera posición: formar desde las escuelas, en todos los niveles, esos líderes que sean conscientes de lo que significa verdaderamente la paz en la humanidad. Otro aspecto importante es tomar esto de la paz desde un punto de vista integral, no de manera suelta. La paz debe trabajarse en la educación ambiental. Se debe trabajar en la educación de los derechos humanos, en la educación internacional, en esa educación para el desarrollo de los pueblos y para la resolución de conflictos. Solo estos aspectos combinados podríamos hablar de unos programas que verdaderamente nos traen una paz productiva. Finalmente, pienso que es muy importante la reproducción de la violencia, es decir, prevenirla desde la misma escuela para evitar que las nuevas generaciones continúen con este pensamiento y sea muy difícil de lograr terminar. Una buena educación desde la escuela fomenta la empatía y la tolerancia. Allí nosotros podríamos desarrollar lo que escuchaba hace un momento, el famoso pensamiento crítico y una conciencia verdaderamente social. Construir resiliencia comunicativa, donde todo el mundo se sienta partícipe de que el problema mío es también el problema de los demás y como consecuencia entre todos lo debemos resolver. Formar líderes que sean verdaderamente transformadores para nuestros pueblos. Para mí, como conclusión, la educación para la paz en tiempos convulsos no es un lujo ni una opción secundaria. Es el cimiento que debemos colocar para una sociedad que sea justa y verdaderamente humana. Es sembrar, querido doctor Eduardo, como usted lo viene haciendo en todos, absolutamente todos los países de América Latina, y que en buena hora se está tomando conciencia, como bien lo decía mi colega Jorge Betancourt, en que las universidades le brinden a los docentes esas capacitaciones de la licenciatura, de la maestría, del doctorado y del postdoctorado en esto tan importante como es la creación de la paz y enseñarles lo que esto significa. La paz es sembrar hoy la esperanza de un mañana sin miedo, con justicia y con respeto para la dignidad de cada persona. Solamente la felicidad de nosotros podría existir, como bien lo decía este santo San Francisco de Asís, viendo a los demás felices. Pero repito, desde la escuela a nivel preescolar hasta la posgradual es que se debe trabajar estos programas tan interesantes como los que está brindando Educa bajo su magnífica dirección. Felicitación, doctor Eduardo, por esta oportunidad que nos brinda, y solamente podemos hablar de paz cuando nosotros nos involucramos en la solución de este problema que no es de unos, sino de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel J. Bernal Sánchez. Un tema que es de todas y de todos. Y bueno, si en cabina me apoyan a poner en modo galería para despedir a todos nuestros panelistas y que les brindemos un aplauso y ahí tengamos a todos y nos apoyan a poner en galería, y la maestra Linda encender su cámara, por favor, al Zoom, a la pantalla completa del Zoom, por favor.
galería, por favor. Muy bien, ahí aparece el doctor Manuel J. Si pudiéramos ver a todos los ponentes, la pantalla completa del Zoom, para que agradezcamos al maestro Néstor Ríos de Chile, Cristian Vélez de Ecuador, David Asensio del Perú, Graciela de Otto de Argentina, Jorge Hernán Betancourt de Colombia, Benicia Chang de Panamá, David Ocampo de Bolivia. También está el maestro Lautaro de Argentina, ya está conectado ahí, la maestra Linda Carrascal y el doctor Manuel J. Bernal Sánchez. Vamos con nuestra señal de paz para que les hagan una foto desde este recinto de la Asamblea Nacional. Construyendo la paz desde la educación, desde la academia, y este es un símbolo y este es un momento histórico. Muchísimas gracias y el aplauso es para ustedes en la distancia. Y bueno, ahora sí me apoyas con las diapositivas. Quiero comentarles que desde hace una hora ya en el canal de YouTube pueden encontrar algunas conferencias importantes de destacados académicos, investigadores, gente que está metida en el tema de paz. Y bueno, ahí vamos a ir viendo algunas de las que ya están arriba. Esta conferencia se llama Caminando nuestro metro cuadrado, educación, accesibilidad, turismo e impacto social. Esa es una de las conferencias que ya están listas, ya las pueden visualizar. También contamos con la siguiente, por favor. Tenemos la conferencia Fortaleciendo la resiliencia en las mujeres víctimas del conflicto armado en el corregimiento del Consejo del municipio de Riohacha en la Guajira, Colombia. Siguiente. Tenemos también paz interior, paz familiar, construyendo vínculos sanos desde la psicología. Tenemos la participación de Cultura Maker y Derechos Humanos, innovación colaborativa para una educación de paz. Y está lista también el multilateralismo como herramienta para la paz, así como hablemos de paz en paz. Tenemos también retos de la educación, derechos humanos y género, los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, hay otras más que se irán subiendo a lo largo del día. Quisiera solamente para cerrar esta parte, aprovechando que ya se conectó el maestro Lautaro Di Gregorio, sobre la edición virtual, un poco que nos quieras comentar, maestro Lautaro. Está como Inteligencia Educa a su usuario. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por la participación, tanto presencial como virtual. Hemos reunido a más de 20 ponentes a nivel internacional que han comentado su punto de vista en temáticas de educación, paz y derechos humanos. Las conferencias son como 20 minutos más o menos cada una y comentan un poco de las experiencias que hay muchos países, muchas experiencias, muchas metas, y muchas de ellas se irán subiendo en el transcurso del día cuando los materiales estén listos para su promoción y su difusión. Esta parte virtual cuentan con un certificado de asistencia, con un aval académico internacional gratuito que ustedes pueden acceder a ese certificado. En cada una de esas conferencias abajo está el link de registro de este formulario, y sigan nuestro canal de Inteligencia Educa para los otros foros que hemos tenido anteriormente, que es el foro de neurosalud, el foro de comunicación asertiva y muchos foros más de los que se vienen, el Congreso de la Acción, el foro de inteligencia artificial, el de mar, océanos, paz y derechos humanos, que pronto vamos a estar en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias por su colaboración tanto en la presencial como en lo virtual, y seguimos conectando cada vez más el mundo. Gracias. Muchísimas gracias.
Doctor Rodrigo, pues ya está el planteamiento listo del concepto Educación por la Paz. Agradecemos a nuestros invitados en la virtualidad. Pueden seguir viendo desde esta liga la ceremonia y bueno, agradecemos la presencia ya de nuestro asambleísta. Bienvenido.